Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes penitencial, viernes 25 de junio. Recuerden que hoy celebramos la Feria Litúrgica de San Próspero de Aquitania. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 25 de junio. Recuerden que celebramos la Feria Litúrgica de San Próspero de Aquitania y le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos, hoy iniciamos un nuevo capítulo del Evangelio de San Mateo. Ya abandonamos el capítulo número 7, donde se termina el sermón de la montaña, mis hermanos y mis hermanas. Este primer sermón, este primer discurso, ocupa los capítulos 5, 6 y 7. De hoy en adelante vamos a escuchar los capítulos 8 y 9 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor va a poner en práctica todo lo que ha enseñado en el sermón de la montaña. En estos dos capítulos del Evangelio de San Mateo encontramos 10 verdaderos milagros. Hoy hemos escuchado el primer milagro de estos 10, que es la curación de un leproso. Pero vea qué interesante lo que dice la Biblia Jerusalén frente a esta sección narrativa de 10 milagros. Dice: los milagros de Jesús manifiestan su poder sobre la naturaleza y en particular sobre las enfermedades, la muerte, los demonios. Tienen siempre una significación espiritual al anunciar los dones y castigos de la era mesiánica. Aunque realizados por misericordia, son signos destinados a confirmar la fe, como más tarde lo serán los realizados por los apóstoles. Los milagros aquí descritos preparan las consignas de la misión que encontramos en San Mateo capítulo 10. Vea qué bonito esto. Los milagros son signos donde nos muestran a nosotros el poder que tiene el Señor sobre la naturaleza y en particular sobre las enfermedades, la muerte y los demonios. Ahora sí entremos en estos cortos versículos, en el capítulo 8 de San Mateo, versículo del 1 al 4. Dice que cuando bajó el Señor del monte, recordemos que en el capítulo 5, versículo 1 nos dice: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Entonces nos dice el 8.1, cuando bajó del monte. Entonces ya sabemos, el Señor sube al monte a dar su discurso evangélico, el sermón de la montaña. Ahora nos dice, cuando bajó del monte. ¿Qué significa el monte en la Biblia? Salmo 121. Alzo los ojos a los montes y me pregunto de dónde vendrá mi auxilio. Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Vea qué interesante esto. El monte era el lugar de la presencia de Dios. Moisés, cuando iba a hablar con el Dios, con el Señor, subía al monte Sinaí. Subía, el Señor Jesús sube al monte para transfigurarse, sube al monte para enseñar.
y entonces allí el Señor muestra su divinidad, muestra su grandeza. Pero vea qué interesante, el Señor baja del monte, y al bajar del monte, el Señor Jesucristo va a mostrar también su divinidad. No solamente en el monte, como Moisés que subía al monte y allí recibía la gloria de Dios, y cuando bajaba del monte sencillamente no. Ahora el Señor y Salvador Jesucristo sube al monte, enseña, y baja al monte a demostrar todo su poder y toda su grandeza. Entonces es interesante. Cuando bajó del monte, entonces le iban siguiendo una gran muchedumbre y le iban siguiendo sus discípulos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque al Señor lo iba siguiendo una muchedumbre, es decir, mucha gente, porque al Señor lo seguían dos clases de personas. Primero, lo seguía la muchedumbre, y segundo, lo seguían los discípulos, o los discípulos y la muchedumbre. Es importante. ¿Qué buscaban los discípulos? Al Señor de los milagros. ¿Y qué buscaba la muchedumbre? Los milagros del Señor. Sin embargo, vea qué interesante que nos dice a nosotros el Evangelio, que lo iba siguiendo mucha gente. Y en el versículo 2 nos dice que en esto, un leproso se acercó y se postró delante de él. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, que la enfermedad en la época de Jesús es una consecuencia del pecado. Una persona, si era enferma, es porque era pecadora. Y si tenía una enfermedad tan terrible como la lepra en la época de Jesús podemos decir que era la peor enfermedad que existía. Y entonces era una enfermedad tan terrible que la gente se estaba descomponiendo, pudriendo en vida, y entonces le achacaban la culpa al pecado y decían, este hombre no solamente es un pecador, sino que es un maldito, y al ser un maldito entonces tiene que apartarse, tenían que vivir en las periferias de los pueblos, unidos en comunidades, en cenobios de leprosos, y no podían salir porque los apedreaban, y el lugar donde llegaban era un lugar que ellos volvían impuro. Sin embargo, este leproso rompe todo tipo de reglas. Vea qué interesante esto. Dice que un leproso se acercó y no podía hacerlo. Al contrario, tenían que estar lejos y tenían que ir con una campana diciendo, soy un leproso, soy un leproso, soy un leproso, y la gente se apartaba. Este leproso se acerca, y no solamente se acerca, sino que se postra delante de Jesús, y nos enseña mucho. ¿Qué significa postrarse delante de Jesús? Significa adorarlo, reconocerlo como Dios. Esto en una acción, en un acto, ahora lo vamos a ver en sus palabras. Porque ¿qué es lo primero que le dice este leproso? Le dice Señor. Recuerden que el título de Señor no solamente es un título mesiánico, sino que evoca el nombre de Dios para el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, YHWH, y fue traducido como Adonai, y este Adonai fue traducido al griego como Kyrios, y este Kyrios fue traducido como Dominus, y este Dominus fue traducido como Señor. Señor evoca el nombre de Dios, por eso Santa Isabel a la Virgen María le dice, qué alegría que la madre de mi Señor venga a visitarme. ¿Qué quiere decir? De mi Dios. Y esto es importante porque le dice Señor, está reconociendo la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se está insertando en la fe del pueblo de Israel porque es un título mesiánico desde el Antiguo Testamento. Señor, vea lo que le dice, si quieres, si quieres. Es decir, el leproso está buscando el querer de Dios, la voluntad de Dios. Como decimos nosotros en el Padre Nuestro, que nos lo enseñó el Señor en el Sermón de la Montaña, en San Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice, hágase tu voluntad. Y vea qué bonito esto. Él está buscando el querer de Dios. Y aquí yo tengo que decir algo que me gusta decirlo siempre que paso por un texto como este. Nosotros no vinimos a hacer la voluntad de Dios, nosotros vinimos a permitirle a Dios que Él haga su voluntad en nuestra vida. Porque hay mucha gente que por hacer la voluntad de Dios o por creer que está haciendo la voluntad de Dios comete grandes pecados. En estos días a mí una señora me decía, padre, pero es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, y entonces yo me estoy ayudando y por eso estoy en donde los brujos y las brujas y las limpias, porque es que el Señor lo manda y yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No. Uno, eso es mentira, porque la Biblia no lo dice. Lo dijo San Agustín de otra manera. Dijo, Dios actúa en la naturaleza humana. Y algunos los tradujeron como, por un ayúdate y Dios te ayudará, y se lo aplicaron entonces a una situación concreta como esta. Sin embargo, aunque es mentira esto, no es hacer la voluntad de Dios. Recuerden, nosotros no vinimos a hacer la voluntad de Dios. Nosotros venimos a permitir a Dios que Él haga su voluntad en nuestra vida. Hágase tu voluntad, decimos nosotros,
en el Padre Nuestro. Y eso fue lo que buscó este leproso, la voluntad de Dios. Si quieres, si quieres. Recuerde que él se dejó de última, le dice, si quieres, ¿cuál es tu voluntad, Señor, en mi vida? ¿Cuál es tu querer, Señor? ¿Será que le hemos preguntado eso a Dios nosotros hoy? ¿Cuál es el querer de Dios verdaderamente? Sin embargo, después de que el leproso busca el querer de Dios, nos enseña también a buscar el poder, porque le dice, si quieres, puedes. Es decir, aunque busco tu voluntad, pero creo en tu poder. Creo que eres todopoderoso, creo que eres Dios, creo que para ti no hay nada imposible y creo que si tú verdaderamente lo deseas, yo voy a quedar sano. Es lo que le dijo el leproso. Vea qué interesante. Debemos permitirle a Dios y buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, pero debemos tener nosotros nuestra fe en que Dios es todopoderoso y que para Él absolutamente nada hay imposible. Por eso le dijo, si quieres puedes, y después le dice, limpiarme. Limpiarme es dejarse Él de últimas. Limpiarme es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, de que el leproso primero lo reconoce como Dios porque está postrado delante de Él y está llamando Señor. Segundo, busca su voluntad, busca su querer. Tercero, cree en su poder. Y cuarto, el leproso se deja de últimas porque dice limpiarme. Vea qué interesante, primero Dios y después se pone Él. En ese momento el Señor hace un gesto bien interesante. Si nosotros leemos San Lucas capítulo 17, versículo 11, el Señor Jesucristo sana a 10 leprosos a la distancia. Desde la distancia le dice que queden limpios. Vea qué interesante esto. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, lo dice Lucas 17, 12. Y levantando la voz dijeron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Vea qué interesante, el Señor puede sanar a la distancia, pero aquí el Señor se muestra un Dios cercano. Este leproso que había sido tan humillado, tan perseguido, este leproso que había sido excluido tanto de la religión como del Estado, se siente amado por el Señor. Por eso el Señor le dice, quiero, queda limpio. Y en este quiero, queda limpio, se ve un te amo profundamente. Y por eso el Señor Jesús lo toca. Porque dice, y extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y en ese mismo momento, al instante, quedó limpio de su lepra. Y entonces el Señor le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Por qué el Señor lo manda delante del sacerdote? Porque el Antiguo Testamento ordenaba que cuando un hombre tenía lepra era excluido, tanto de la religión como del Estado. No podía vivir en las ciudades, era echado fuera y no podía participar del culto de la religión. Cuando se encontraba sano, se presentaba al sacerdote, el sacerdote lo revisaba y si la lepra no era una lepra maligna y estaba sano, lo volvía a insertar nuevamente delante de la comunidad o dentro de la comunidad y él tenía que dar una ofrenda en acción de gracias. Eso lo manda a cumplir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso mismo es lo que vivimos nosotros, mis hermanos, con el pecado. Cuando nosotros estamos llenos de esa lepra espiritual, pues el pecado nos excluye. Cuando nos confesamos, sacramento de la reconciliación, no solamente Dios perdona el pecado con el que lo hemos ofendido a Él y hemos herido, dañado a la iglesia, sino que nos vuelve a insertar delante de su pueblo, a través de la iglesia, a través del sacerdote. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sin embargo, le repito, este camino espiritual del leproso. Primero se acerca a Jesús. Segundo, se postra delante de Él. Tercero, lo reconoce como Dios. Cuarto, busca su voluntad. Quinto, cree en su poder. Y sexto, este leproso se deja de últimas para, por séptimo, sentir y recibir el toque amoroso, el amor de Dios. Ojalá que nosotros hoy, a través del corazón de la Virgen María, podamos también hacer este recorrido espiritual que nos enseña este hombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, porque Jesús, curando a los leprosos, nos mostró que el amor no margina a nadie, sino que regenera a la persona restableciéndola en su dignidad.
Cada sanación de Cristo nos habla de su corazón sensible y nos confirma en la llegada de tu reino. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial, viernes 25 de junio, día en que celebramos la feria litúrgica de San Próspero de Aquitania. Hoy es día de seguir ese camino espiritual que nos enseña el leproso. Por eso hoy viernes penitencial debemos acudir al sacramento de la reconciliación para que Dios nos perdone y podamos seguir siendo parte de este cuerpo místico de Cristo sin ese pecado que nos separa de Dios. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, yo les quiero recordar varias cositas. Primero, los invito encarecidamente a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que le den like a los videos y los compartan con sus familiares y amigos. También les dejo este canal de la Corporación Ángel para que ustedes se suscriban a él y apoyen la misión que estamos realizando a través de esta corporación, que es la construcción de un centro de rehabilitación para drogadictos, una granja autosostenible llamada la Granja La Inmaculada, que es una granja dedicada a nuestra Madre Santa, la Santísima y Purísima Virgen María. También les recuerdo, mis hermanos, que el tercer congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube va a ser el domingo 11 de julio, día de San Benito Abad. Si usted quiere participar de este evento, lo invito a que se una al canal desde ya como miembro activo. Recuerden, YouTube me dio la oportunidad de tener una nueva opción que se llama la opción de miembros. Entonces, la gente cuando se une de miembro, entonces dice que se puede unir de 3 maneras diferentes. Bueno, son varias maneras, yo puse 3. Siembra, cosecha y misionero. Y cada opción tiene una ofrenda voluntaria y usted escoge cuál ofrenda quiere dar. Usted al hacerlo hace parte del canal como miembro activo. Entonces a mí YouTube me pide que para los miembros realice un material exclusivo. Yo puedo hacer un curso bíblico, un rosario, a cualquier video, un saludo. Pero yo me puse a pensar, dije, qué mejor que darles un congreso a los miembros del canal. Hay gente que me pregunta, padre, pero usted está cobrando por el congreso. No, yo no estoy cobrando por el congreso. Estoy ofreciendo el congreso para las personas que ya anticipadamente han decidido unirse al canal como miembros activos. Entonces, si se van a unir ese día al congreso, pues lógicamente que les va a pedir que estén unidos como miembros activos a través de cualquiera de las 3 categorías. No es que se esté cobrando, es algo que yo tengo que hacer para mis padrinos, mis padrinas, porque es una política que pide YouTube, hacer material exclusivo, y yo he decidido, se lo repito, ofrecerles un congreso. El tercer congreso virtual va a ser el domingo 11 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a ser un congreso muy bendecido, porque si Dios quiere va a estar conmigo el doctor Rodrigo Escayón, va a estar conmigo los hermanos Miguel Peña y Gabriel Peña, y este es su servidor, 4 exponentes, 4 predicadores para todos ustedes, con oración de sanación, oración de liberación. Así que yo los invito a que se unan, por favor, y gocen de este congreso en honor a la sangre de Cristo y a la Santísima y Purísima Virgen María. Ahora, mis hermanos, también les recuerdo, hay personas que me han dicho, padre, yo no puedo unirme porque no sé cómo, no tengo cómo, no puedo, pero quiero ayudarlo. Entonces yo le digo, extiéndame una ofrenda voluntaria. En este momento la necesito. Estamos pasando por una situación muy difícil, una situación muy complicada por la pandemia, por el paro. Llevo más de 1 año en Colombia, entonces ayúdenme por favor, extiéndame en una ofrenda voluntaria lo que Dios ponga en su corazón. En este momento yo necesito de ustedes. Así que les agradezco mucho por su ofrenda, por su colaboración. Recuerden que yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por hora. Ahí en pantalla les dejé y les dejo las cuentas bancarias, las cuentas de PayPal y los medios necesarios para que ustedes me extiendan esa hermosa ayuda. Bueno, mis hermanos, y no siendo más,
nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.